Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Afra y hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un mundo fascinante, un mundo donde las palabras pueden esconder secretos y las imitaciones ser la clave para desentrañarlos. Hoy vamos a jugar al detective y en este juego, nuestro objetivo será desvelar un mensaje secreto, un mensaje que ha estado oculto a plena vista. Y para lograrlo vamos a recurrir a un arma muy poderosa, la imitación. Sí, amigos, vamos a intentar descubrir el mensaje secreto que Mert ha revelado, o al menos, la clave para entenderlo, imitando su estilo, su forma de hablar, su esencia. Para que quede claro desde el principio, este vídeo es un experimento. No estoy aquí para decirles lo que el mensaje significa, de forma definitiva, sino para intentar desmenuzar las capas, descifrar las pistas, y llegar a una posible interpretación, siempre desde el respeto y con la mente abierta. ¿Están listos para este reto? Espero que sí, porque se viene algo grande. Pero antes de que nos adentremos en este mar de misterio, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Además, es una forma genial de apoyar el canal y de que juntos podamos seguir explorando estos temas tan interesantes. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, preparémonos para sumergirnos en el misterio. Para empezar, vamos a recordar un poco el contexto. Mert, una figura conocida por sus enigmas y sus mensajes ocultos, ha lanzado recientemente un mensaje que, como era de esperar, ha generado una gran expectación. El mensaje a primera vista puede parecer críptico, confuso, incluso aleatorio. Pero sabemos por experiencia que nada es lo que parece con Mert. Cada palabra, cada frase, cada entonación, puede ser una pieza clave del rompecabezas. Así que, ¿cómo vamos a abordar este desafío? Bueno, como mencioné al principio, la imitación es nuestra herramienta principal. Vamos a analizar el mensaje de Mert, prestando especial atención a su forma de expresarse, a su vocabulario, a su ritmo. Intentaremos meterse en su piel para ver el mensaje desde su perspectiva. Primero necesitamos el mensaje original. Vamos a releerlo cuidadosamente, prestando atención a cada detalle. El mensaje original es el siguiente. El eco del silencio resuena en el laberinto de la memoria. El tiempo, un río que fluye sin cesar, esculpe las rocas de la realidad. En cada sombra, una verdad oculta. Desentrañar el enigma es navegar por las aguas turbulentas de la percepción. Observen los reflejos, las distorsiones, las líneas que se cruzan. La clave reside en la simetría, y en la ausencia. Busquen donde el sol besa la oscuridad, donde la paradoja baila con la lógica. El final es el principio, y el principio el fin. La respuesta espera, en el ojo del observador. Ahora, vamos a intentar imitar el estilo de Mert. Para ello necesito adoptar un tono similar, una entonación característica. Esto, amigos, es un poco como meterse en un personaje. Tenemos que dejar de ser Afra y convertirnos en Afra, la imitadora de Mert, por así decirlo. Amigos, la verdad, es un espejismo, una danza de sombras y reflejos. El mensaje es un susurro en el viento, una invitación a la búsqueda. A la exploración de lo desconocido. Observen cada palabra, cada pausa, cada silencio, porque en ellos se esconde el secreto. La clave está en la simetría, en la dualidad, en la paradoja. Busquen, donde el tiempo se detiene, donde la lógica se desvanece. Donde la ilusión se hace realidad. No teman perderse en el laberinto porque es en la oscuridad donde se revela la luz. La respuesta está esperando en el espejo. Uf, eso fue intenso. ¿Qué les pareció? Intenté capturar la esencia, el ritmo, la cadencia, las pausas. Es difícil, pero creo que nos da una idea de cómo piensa y cómo estructura sus mensajes. El uso de palabras como laberinto, sombras, reflejos, silencio, y la estructura fragmentada de las frases, con pausas dramáticas, son elementos característicos de su estilo. Ahora pasemos a analizar el mensaje, pero ya desde la perspectiva de Mert, o al menos, intentando hacerlo. Vamos a dividirlo en partes, para entenderlo mejor. La primera parte del mensaje. El eco del silencio resuena en el laberinto de la memoria. Aquí Mert nos introduce en el ambiente.
El eco del silencio sugiere una resonancia profunda, algo que permanece incluso en la ausencia de sonido. La memoria, el laberinto, ya nos indica un terreno complejo y potencialmente engañoso. Es el punto de partida, el lugar donde la búsqueda debe comenzar. El silencio es importante porque implica la introspección y la escucha atenta, elementos clave para desentrañar un enigma. La segunda parte. El tiempo, un río que fluye sin cesar, esculpe las rocas de la realidad. El tiempo es un elemento recurrente en los mensajes de Mert. Aquí se presenta como un agente transformador que moldea la realidad de forma constante e inevitable. Las rocas de la realidad pueden representar los hechos, la verdad, o las experiencias que dan forma a nuestro mundo. Esta frase implica que la verdad es dinámica, sujeta al cambio, y que la percepción que tenemos de ella también se modifica con el tiempo. La tercera parte. En cada sombra, una verdad oculta. Una frase concisa pero poderosa. La sombra es un símbolo de misterio, de lo desconocido, de lo que se esconde. Mert nos sugiere que la verdad no siempre es evidente, sino que a menudo se encuentra en los márgenes, en los detalles que no son fácilmente visibles. Esta es una invitación a la observación y a la profundización en lo que parece superficial. La cuarta parte. Desentrañar el enigma es navegar por las aguas turbulentas de la percepción. La resolución del enigma es un viaje, una exploración. La percepción es la forma en que interpretamos el mundo, pero Mert la describe como aguas turbulentas. Esto implica que la percepción es susceptible a errores, influencias y sesgos. Por lo tanto, desentrañar el enigma requiere cautela, discernimiento y la capacidad de navegar en medio de la incertidumbre. La quinta parte. Observen los reflejos, las distorsiones, las líneas que se cruzan. Una guía clara para la observación. Los reflejos pueden ser ilusiones, engaños o representaciones imperfectas de la realidad. Las distorsiones implican la alteración de la forma original, algo que desvía la verdad. Las líneas que se cruzan sugieren conexiones, interrelaciones y la necesidad de considerar diferentes perspectivas. La clave para desentrañar el mensaje reside en la agudeza de nuestra observación, en nuestra capacidad para identificar patrones y conexiones. La sexta parte. La clave reside en la simetría, y en la ausencia. Aquí Mert nos da una pista crucial. La simetría implica equilibrio, orden y la existencia de patrones repetitivos. La ausencia puede referirse a la falta de algo, a un vacío, o a lo que no se dice. Esta dualidad sugiere que la respuesta al enigma se encuentra en la relación entre lo presente y lo ausente, entre lo visible y lo invisible. Tal vez buscando la simetría, encontraremos la clave para desvelar la ausencia, el secreto que se esconde. La séptima parte. Busquen donde el sol besa la oscuridad, donde la paradoja baila con la lógica. Mert nos invita a buscar en lugares inusuales. El sol besando la oscuridad representa la unión de opuestos, la intersección entre la luz y las tinieblas. La paradoja bailando con la lógica sugiere la aceptación de contradicciones y la búsqueda de sentido en lo aparentemente irracional. Esto implica una mente abierta y la disposición a desafiar las propias creencias y la lógica establecida. La octava parte. El final es el principio, y el principio el fin. Otra frase enigmática que juega con el tiempo y la causalidad. El final y el principio están entrelazados, sugiriendo un ciclo, una repetición, o la idea de que el resultado está intrínsecamente ligado al punto de partida. Esta frase puede indicar que la respuesta se encuentra en una reflexión sobre el proceso, en el entendimiento de la totalidad. La novena parte. La respuesta espera, en el ojo del observador. La última frase, y quizás la más importante. La respuesta no está fuera sino dentro del observador. Depende de la interpretación individual, de la capacidad de cada uno para entender el mensaje. El enigma no tiene una única solución, sino múltiples perspectivas, y la respuesta final reside en la comprensión personal. Ahora, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Hay algún patrón? ¿Alguna pista que nos lleve a la respuesta? Personalmente creo que Mert no está solo hablando de un secreto en particular, sino del proceso de descubrimiento. El mensaje en sí mismo es una guía. Nos enseña cómo buscar la verdad, cómo afrontar el desafío, cómo interpretar los detalles. El mensaje nos invita a cuestionar nuestras preconcepciones, a observar con atención y a ser receptivos a las paradojas.
Podría ser que el mensaje contenga una serie de pistas codificadas, palabras con doble sentido, o incluso una imagen oculta. La simetría, mencionada en el mensaje, podría ser clave para descifrar un código. La repetición de ciertos temas y palabras podría ser una pista. O quizás la respuesta está en el contexto en el que se dio el mensaje, en el entorno, en los vídeos anteriores, en las interacciones con otros usuarios. Lo que sí es seguro es que Mert nos está invitando a jugar, a participar, a ser parte de la búsqueda. Nos está dando las herramientas, pero la responsabilidad de encontrar la respuesta es nuestra. La invitación a observar es fundamental, por lo que es necesario analizar el vídeo en su totalidad, no solo el mensaje en sí mismo, sino también su escenografía, las imágenes, el sonido, las pausas, todo. Y ahora viene lo más interesante y es donde necesito su ayuda. ¿Qué interpretaciones le dan ustedes a este mensaje? ¿Qué creen que significa? ¿Encontraron alguna pista oculta? ¿Hay algo que yo me haya perdido? ¿Notaron algún patrón en las palabras, en la estructura, en la entonación? ¿Se les ocurre alguna relación con el contexto en el que se publicó el mensaje? ¿Quizás alguna simbología en particular? Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías, sus ideas. Compartan sus pensamientos porque entre todos podemos llegar a una comprensión más profunda. Por ejemplo, podríamos analizar la simetría. Si tomamos las frases y las colocamos de forma visual, ¿encontramos algún patrón? ¿Podemos identificar palabras o conceptos que se repiten o que tienen una relación de espejo? Esto podría ayudarnos a encontrar un código. Otra posibilidad es la ausencia. ¿Qué falta en el mensaje? ¿Qué no se dice? Hay algo que se da por sentado y que en realidad es crucial. Esto implica una lectura entre líneas, buscando la información implícita. Además, la referencia al laberinto es significativa. Un laberinto es un camino con múltiples opciones, con callejones sin salida y bifurcaciones. Esto sugiere que la búsqueda de la verdad no es lineal, sino que implica explorar diferentes caminos, probar diferentes interpretaciones, y estar dispuesto a retroceder. En un laberinto es posible perderse, pero la experiencia de perderse, de equivocarse, es parte del proceso de encontrar la salida. La mención del tiempo como un río que esculpe la realidad es otro elemento importante. El tiempo es un factor fundamental en la comprensión del mensaje, ya que implica que la interpretación puede cambiar con el tiempo, a medida que adquirimos nueva información o perspectiva. El tiempo también podría estar relacionado con el contexto en el que se publicó el mensaje, y quizás con eventos futuros. La invitación a buscar donde el sol besa la oscuridad es un llamado a encontrar la verdad en lugares inesperados, en las contradicciones, en los límites. Esto sugiere una visión holística, que integra la luz y la sombra, el bien y el mal, lo conocido y lo desconocido. La paradoja es fundamental aquí, y nos invita a desafiar nuestra propia lógica. Consideremos el uso de las pausas. Mert suele utilizar las pausas de forma estratégica, para enfatizar ciertas palabras o frases, para crear suspenso, y para dar tiempo al observador para reflexionar. En nuestro intento de imitar su estilo, la cuidadosa utilización de las pausas es clave. Finalmente es importante recordar la frase el final es el principio, y el principio el fin. Esto nos invita a analizar el mensaje de forma cíclica, considerando la posibilidad de que el inicio y el final estén interconectados, que la respuesta se encuentre en una repetición o en una reflexión sobre el proceso. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta aventura, este viaje al mundo de los secretos y los enigmas. Ha sido un placer compartir con ustedes este análisis y esta imitación. Quiero agradecerles por su tiempo, por su atención y por su entusiasmo. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir mi pasión por el misterio y la intriga. Recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden dejar un me gusta. También compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que disfrutan de los desafíos y de los rompecabezas. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Porque juntos podemos desvelar muchos más secretos. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, la verdad siempre está ahí, esperando ser descubierta. Hasta la próxima.